Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy para el curso de electrónica del vehículo, laboratorio número 4, voltaje de referencia pull-up, vamos a realizar las siguientes tareas. En este caso, la tarea 1 nos pide el voltaje de referencia pull-up en switch. Para poder responder a estas preguntas, lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento del circuito basado en el funcionamiento del resistor, pull-up y el interruptor. Como primer paso vamos a tener que conectar el circuito a una fuente de energía de 5 voltios. Y como segundo paso tenemos que medir la caída del voltaje del interruptor. Y luego tenemos un par de preguntitas. En este caso, la primera nos dice cuál es la caída de voltaje del interruptor cuando está abierto. En este caso, cuando el interruptor está abierto, no hay corriente que fluya a través de él. Por lo tanto, la caída de voltaje a través del interruptor es de cero. Ya que en este caso no hay camino para la corriente. Como segunda pregunta tenemos cuál es la caída de voltaje del interruptor cuando está cerrado. La respuesta es que cuando el interruptor está cerrado, el voltaje en TP1 se conecta directamente a tierra, lo que significa que la mayor parte de la caída de voltaje debe ocurrir a través del resistor de 1 kiloohmio, mostrando que la caída de voltaje en el interruptor debería ser cercana a 5 voltios, ya que conectamos TP3 a tierra, eliminando el voltaje que hay en TP3. Luego, como tercera pregunta tenemos, ¿qué señal recibe la entrada del control TP3 cuando el interruptor está abierto? En este caso, cuando el interruptor está abierto, no hay camino para que la corriente fluya hacia tierra, por lo que la señal en TP3 está en un nivel alto, cercano en este caso a 5 voltios, lo que significa un nivel lógico 1. Luego tenemos esta pregunta que nos dice, ¿en dónde se presenta la caída de voltaje cuando el interruptor está abierto? La respuesta es que cuando el interruptor está abierto, la caída de voltaje ocurre a través del resistor pull-up TP3. Bueno, en este caso el TP3 permanece en 5 voltios debido a que la conexión a la fuente a través del resistor de 1 kiloohmio. Luego tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué voltaje de entrada se debe medir en TP3 si se desconecta el interruptor? Si desconectamos nosotros el interruptor, el TP3 debe permanecer en 5 voltios debido a la resistencia de pull-up. Bueno, 5 voltios o un poco menos. Esto nos indica que la señal de entrada se mantiene en un nivel lógico 1. Y por último, en esta parte de la tarea 1 tendríamos la última pregunta que nos dice, ¿qué voltaje de entrada se debe medir en TP3 si hay un corto a tierra en el interruptor TP1? En este caso, la respuesta es que si hay un corto a tierra en TP1, el TP3 se conectaría directamente a tierra y bueno, esto haría que el voltaje en TP3 sea cercano a 0 voltios. Luego tendríamos en este caso la tarea número 2 que dice funcionamiento pull-up. En este caso, este circuito está diseñado para evaluar el comportamiento de un sensor en un circuito con una resistencia pull-up. Como primera parte nos dice que midamos el voltaje de TP1 y TP3 y que registremos los resultados. Y nos viene con esta primera pregunta que es ¿cuál es el voltaje en TP1 ¿cómo se llama? Cuando hay fluido? Cuando hay fluido, el sensor puede cerrar el circuito y conectar TP1 a tierra. Si es así, en este caso el voltaje TP1 podría ser cercano a cero. Si el fluido no activa el sensor TP1, podría estar cerca de 5 voltios debido a la resistencia pull-up. Luego tenemos esta pregunta que nos dice, ¿cuál es el voltaje en TP1 sin fluido? Si no hay fluido, el sensor permanece abierto. Quiere decir que el voltaje en TP1 debe ser cercano a 5 debido al resistor de pull-up. El resistor asegura que TP1 se mantenga en un nivel lógico alto cuando el circuito está cerrado por el sensor. Luego tendremos que desconectar el cable de señal del sensor entre TP1 y TP2 y tenemos que medir el voltaje de TP1 a TP3 y de TP2 a TP3. Y bueno, en las siguientes condiciones tenemos que registrar otra vez los resultados. Y las preguntas ahora son, ¿cuál es el voltaje en TP1 cuando hay fluido? Si el cable de señal entre TP1 y TP2 está desconectado, TP1 debería mantenerse en 5 voltios o un poco menos, debido al resistor de pull-up. La presencia de fluido en este caso no debería cambiar en este escenario, ya que el sensor no puede afectar el voltaje de TP1 sin la conexión. Luego, ¿cuál es el voltaje en TP1 sin fluido? Igual que con fluido, TP1 debería permanecer en 5 voltios o un poco menos, debido en este caso a que la resistencia pull-up
cuando el cable de señal está desconectado y no hay fluido. Luego tenemos cuál es el voltaje en TP2 cuando hay fluido. Si TP2 está conectado a tierra, a través del sensor cuando hay fluido, el voltaje en TP2 será cercano a 0 voltios, indicándonos que el fluido activa el sensor y cierra el circuito entre TP1 y TP2. ¿Cuál es el voltaje en TP2 sin fluido? Si el sensor no se activa cuando no hay fluido, el voltaje en TP2 será indeterminado. En este caso, debería ser cercana a 0 voltios, ya que probablemente TP2 esté conectado a tierra a través del sensor, aunque no haya una conexión directa con TP1. Luego, bueno, por último tendríamos que volver a conectar el cable de señal y desconectar el cable de tierra del sensor entre TP3 y TP4 y deberemos realizar las mediciones y registrar los resultados. ¿Cuál es el voltaje en TP1 cuando hay fluido? La respuesta es que si se desconecta el cable de tierra entre TP3 y TP4, la tierra ya no está conectada al circuito, lo que podría causar que TP1 tenga un voltaje indeterminado o fluctúe dependiendo del ruido eléctrico. Sin embargo, si el resistor de pull-up sigue conectado a TP1 debería estar cerca a 5 voltios o un poco menos. ¿Cuál es el voltaje en TP1 sin fluido? Igual que en el caso que hicimos anteriormente, si la conexión a tierra, sin la conexión a tierra, el voltaje en TP1 debería mantenerse en 5 voltios debido al resistor de pull-up, siempre y cuando el circuito no esté alterado por otros factores externos, ¿no? Y bueno, estas mediciones nos van a ayudar, en este caso, a entender el comportamiento del sensor, como hemos visto en distintas situaciones y condiciones, lo cual es muy importante para poder diagnosticar si el sensor funciona correctamente.